Un plan filtrado de Estados Unidos ve Gaza como propiedad frente al mar, mientras Mahmoud Abbas elogia la masacre del 7 de octubre. Hamas no quiere desarmarse y nadie quiere enviar tropas. ¿Puede el sueño de Gaza del presidente Trump sobrevivir a la realidad sobre el terreno? Te llevamos al interior de la discusión en la edición de Jerusalén de esta semana. Bienvenidos a Iniciativa Jerusalén en JNS Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de JNS Televisión desde el otro lado del mundo. Alex Treyman, director de JNS, está en el estudio. Me alegra verte esta semana. Me alegra verte, Josh. Por fin tengo el estudio para mí solo. Disfrútalo. Espero regresar la próxima semana. Tú viajarás otra vez, hablaremos de eso en unos minutos, pero primero, Miles se reunieron en la playa Bondi, Sydney, Australia, para conmemorar una semana del tiroteo masivo ocurrido ahí. El ataque terrorista dejó 15 muertos y decenas de heridos. Aquí estamos, Alex, una semana después de ese horrible ataque. Sí, y creo que este ataque va a ser un punto de inflexión realmente en Australia y en algunos aspectos muy similar al punto de inflexión que fue en Estados Unidos el 11 de septiembre. Y obviamente ese ataque fue mucho mayor en escala, pero vimos hasta cierto punto que Estados Unidos cambió ese día. Y creo que esto también es más que solo un ataque. Estoy viendo, ya sabes, la muestra de apoyo dentro de Australia para la comunidad judía. Escuchas a la comunidad judía alzarse. Y obviamente este ataque ocurrió después de años de advertencias sobre el creciente peligro para la comunidad judía australiana. Escuchamos que existe la posibilidad de globalizar la intifada. Ahora vemos al primer ministro Albanese decir que intentarán prohibir esa frase, globalizar la intifada. Eso lo discutimos la semana pasada. Al decir globalizar la intifada, te refieres justamente a eso. Y creo que esto va a ser un punto de inflexión de una manera u otra. Ahora es posible que Australia use esto como un llamado de atención. Y van a averiguar qué necesitan hacer para proteger a la comunidad judía, o lo más probable es que esto sea un ataque. Eso va a ser la continuación, el inicio de una serie de eventos en los que la comunidad judía se va a encontrar en un peligro cada vez mayor en los meses y años por venir, similar a lo que hemos visto en lugares como Francia y en otras partes del mundo. Sí, la advertencia era clara. Desafortunadamente, los líderes ahí no tomaron medidas contra esos terroristas locales y aquellos que se infiltraron en Australia a lo largo de los años. Pasando al ámbito local, en Israel. Alex, grandes noticias esta semana. Israel aprueba un acuerdo de gas natural de 34.000 millones con Egipto, nuestros vecinos del sur. El primer ministro Netanyahu convocó una conferencia de prensa la semana pasada para anunciar el acuerdo. ¿Qué tan relevante es este acuerdo para Israel, tanto financieramente como en sus relaciones diplomáticas con Egipto, país con el que tiene paz desde 1979? Bueno, por un lado, este es un verdadero momento de gran desarrollo para el Estado de Israel. ¿Recuerdas cuando se fundó el Estado? Este país tenía pocos recursos. Y ahora vemos en las últimas 2 décadas que Israel ha encontrado y explotado gas natural frente a la costa del Mediterráneo, y ahora se está convirtiendo en un importante exportador de gas natural. Haces algunas preguntas aquí. Primero, ¿qué implica esto para las arcas del Estado? Este es un acuerdo de 345.000 millones durante los próximos 14 o 15 años básicamente, y gran parte de ese dinero va a ir a las arcas del Estado. Sabemos que los costos de energía en Israel son bajos, aunque están aumentando junto con otros precios en el país. En cuanto a sus relaciones con Egipto, proporcionamos agua a Jordania, que está al este, y ahora estamos proporcionando gas natural a Egipto, que está al sur-suroeste. Antes, Egipto proporcionaba gas natural desde el Sinaí a Israel, y no fue hasta que violaron el acuerdo de paz que tenemos con Egipto que ellos estaban proporcionando gas natural a Israel. Así que ahora estamos viendo que la llave está fluyendo en reversa. ¿Y qué significa eso? Por un lado, los líderes israelíes dicen que esto mantiene la paz, aunque es una paz muy fría. Jordania recibe agua que necesita desesperadamente del Estado de Israel. ¿Sigue el liderazgo jordano incitando contra Israel y alentando a su pueblo a odiar a Israel? Sí. ¿El público egipcio ve a Israel favorablemente? No.
Eso también se debe a que el liderazgo en Egipto no guía suavemente a su población para que reconozca que es importante mantener al menos una paz normalizada con Egipto. Así que ya sabes, no sé si esto va a cambiar las cosas como me gustaría pensar, o que el liderazgo esté hablando sobre cómo esto podría cambiar las relaciones entre Israel y Egipto. Creo que Egipto solo tomará el gas natural y pagará si acaso. Y no necesariamente vamos a ver un cambio en las opiniones hacia Israel en la calle ahora. Por un lado, esto convierte a Israel en un exportador de gas natural y eso es algo importante. Por un lado, por otro lado, lo que quieres que sea Israel. Vimos esto como una lección de la guerra. Israel debe ser independiente en todo sentido. Israel necesita ser independiente en alimentos, Israel necesita ser independiente en armas e Israel necesita ser independiente en energía y ciertamente las empresas que invirtieron mucho dinero para ayudar a Israel a explotar este gas natural, llevarlo a la superficie y llevarlo al punto donde pueda ser consumido. Quieren recuperar su inversión lo más rápido posible, así que quieren ver a Israel exportando este gas natural a otros países a cambio de contratos comerciales. Pero se podría hacer un buen argumento. ¿Qué demonios está haciendo Israel exportando su gas natural? Especialmente cuando escuchamos al primer ministro hablar sobre Israel entrando en la era de la inteligencia artificial. Una cosa que sabemos sobre la inteligencia artificial es que requiere una cantidad extraordinaria de energía para procesar esta computación cuántica. Se necesita una cantidad inmensa de energía. Y aquí tienes a Israel que, por un lado, tiene grandes cantidades de gas natural en el océano, pero por otro lado, cantidades algo limitadas de gas natural. El primer ministro cree que hay más gas en el océano, y creo que hay muchas razones para creer que se podría encontrar más gas natural frente a la costa del Mediterráneo. Pero podrías pensar que es de interés a largo plazo de Israel mantener sus reservas de gas natural para poder abastecer las necesidades de Israel durante décadas en el futuro. Alex, al mismo tiempo, otro acuerdo anunciado esta semana entre Israel y Alemania está invirtiendo en el sistema de defensa aérea Aero 3, diseñado para interceptar misiles balísticos. Israel tiene esa tecnología, esas capacidades. El acuerdo es de 31 mil millones según el portavoz del Ministerio de Defensa israelí. Así que otro gran acuerdo anunciado esta semana, ALXC. Esto es importante para Alemania porque consideran a Rusia y su arsenal de misiles como una amenaza. Incluso pueden ver los misiles balísticos de Irán como una amenaza potencial para el continente europeo. Sabes, fue hace solo unos meses que escuchaste a Alemania hablar sobre un embargo de armas a Israel. Cuando se declaró el alto al fuego en la franja de Gaza entre Israel y Gaza, el liderazgo de Alemania dijo que reconsideraría y tal vez no habría embargo de armas. Pero aquí ves el valor que Alemania y otros países encuentran en la tecnología israelí. Y creo que lo que verás en el futuro es que a medida que Israel avance hacia una mayor independencia en sus sistemas de armas, al dejar de depender del apoyo directo de Estados Unidos, eso les dará más libertad para desarrollar sus propias tecnologías, para invertir en sus propias tecnologías que se desarrollan en el Estado de Israel o que se fabriquen en cualquier otro lugar, ya sea en la India o en otros lugares del mundo. Y tendrás esa mentalidad de startup israelí. Tú, trabajando incluso a toda velocidad con tecnologías de defensa, y entonces verás que Israel realmente se convierte en un gran exportador de tecnologías de defensa a otros países del mundo. Así que creo que este es solo un contrato de 31 mil millones. Y esto es solo la punta del iceberg en cuanto a lo que es posible si Israel desarrolla sistemas de armas avanzados y tiene la capacidad de venderlos en todo el mundo. Alex, echemos un vistazo a Gaza ahora mismo. La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la administración Trump tendrá que aclarar el mandato de la Fuerza Internacional de Estabilización. Ya hemos hablado de esa fuerza antes. Vamos a ver este video. Mira, para ser justos con todos los países con los que hemos hablado sobre estar y tener presencia en el terreno, creo que quieren saber específicamente, ya sabes, cuál es el mandato, cómo se ve el mandato específico y el mecanismo de financiamiento. Estamos tratando de avanzar mucho aquí. Creo que el siguiente paso aquí es anunciar la Junta de Paz, anunciar al grupo tecnocrático palestino que ayudará a proporcionar la gobernanza diaria. Cuando eso esté listo, podremos consolidar la fuerza de estabilización.
incluyendo financiamiento, reglas de enfrentamiento, papel en la desmilitarización, entre otros aspectos. Así que ahí tienen al secretario de Estado, Marco Rubio, hablando sobre la segunda fase del acuerdo, diciendo que no hay futuro. Hablamos con la UNRWA sobre el deseo de Estados Unidos de etiquetarla como organización terrorista extranjera. Además, el desarme de Hamás es imprescindible. Los detalles deben ser negociados. Hamás, por supuesto, no está dispuesto a desarmarse, lo que podría impedir cualquier avance hacia la segunda fase. Primero, creo que esto es muy bueno para Israel. De hecho, es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien está liderando los esfuerzos diplomáticos aquí para mover este acuerdo de la fase 1 a la fase 2. Porque creo que de todas las personas que están involucradas en la administración de Estados Unidos, Marco Rubio es el único con quien Israel puede decir que realmente está más alineado que con cualquier otro. Es mejor escuchar a Rubio sobre esto que a Witkoff, Kushner u otros. No digo que no sean pro-Israel, creo que sí lo son, pero sí vemos que Witkoff y Kushner ciertamente tienen lazos cercanos con Qatar. Rubio parece estar mucho más alineado con Israel. Así que, por un lado, es muy bueno que sea Rubio quien lidere este esfuerzo aquí. Lo que dijo de UNRWA es cierto. Hablamos de eso la semana pasada. Básicamente es una agencia de Hamás respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. El hecho de que no vayan a ser parte de esto definitivamente es un gran paso adelante. Siento que la administración de Trump tiene cierta sensación de urgencia para ver si pueden mover esto de la fase 1 a la fase 2. Y, sabes, estamos hablando de la creación de esta Junta de Paz, estamos hablando de la creación de esta Fuerza Internacional de Estabilización. Aún no se sabe con certeza quiénes integrarán esta Fuerza Internacional de Estabilización. Así que los últimos informes que escuché dicen que Pakistán podría ser un país que enviaría tropas junto con esta fuerza. Incluso antes hemos discutido si sí o no. Pakistán podría ser uno de esos países que podrían estar dispuestos a normalizar relaciones con Israel en algún momento. Ahora, de nuevo, ese es un país donde no creo que eso suceda. Toda la población de Pakistán ve a Israel como un mejor amigo, pero ciertamente Pakistán está lo suficientemente lejos como para que nunca haya habido un conflicto directo entre Israel y Pakistán. Ese país podría participar, pero existen dudas sobre el mandato de la Fuerza Internacional de Estabilización. Tienen un mandato de fuego abierto, pueden hacerlo. Si ven a terroristas de Hamás, pueden eliminarlos, pueden exigir que Hamás se desarme. ¿Cuál va a ser el papel de esta Fuerza Internacional de Estabilización? El temor de Israel, como vimos con la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano y el sur del Líbano, es constante. Son fuerzas internacionales cuyo mandato principal es impedir que Israel derrote a los terroristas, ¿verdad? Entonces, los terroristas, como en el sur del Líbano, tienes toda esta acumulación de Hezbollah en el sur del Líbano. Esto violó directamente la resolución 1701 de la Organización de las Naciones Unidas, que no se suponía que debían operar ahí. La Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano les permitió operar y evitaron que Israel atacara en esa zona. Así que eso es lo que Israel no quiere ver aquí, y todavía no está claro cuál será este mandato. Rubio está diciendo que antes de que puedas esperar que lleguen tropas de cualquier país, primero tendrá que quedar claro cuál es ese mandato. Y parece que Israel tiene algún tipo de veto sobre quiénes podrían ser esos países. Sabemos que Turquía, por ejemplo, quiere enviar tropas a Gaza como parte de esta Fuerza Internacional de Estabilización, y eso ha sido una línea roja para Israel. Sí, Alex, tienes la Fuerza Internacional y países que, según se informa, se unen a la Junta de Paz de Trump. Y no estoy exactamente seguro si los mismos países que potencialmente están enviando tropas a esa fuerza son los mismos países que forman parte de la Junta de Paz. Esta semana se informó que Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania acordaron unirse a la Junta de Paz de Trump. Por supuesto, como acabas de decir, Israel tiene problemas con, por supuesto, Qatar, Turquía, que también mencionaste. No veo su nombre en esta lista, pero quiero decir, si esto es exacto, sí parece problemático, especialmente cuando se habla de establecer la paz. Cuando tienes a algunas de estas entidades, Qatar y otros que en realidad están dando refugio a Hamás y han estado dando refugio a Hamás, y también es muy poco probable, como hemos dicho en el pasado, que esta fuerza internacional realmente tome las armas contra Hamás. Así que entremos, supongo, en estas dos entidades diferentes y algunos de estos países problemáticos. Sí, claro. Hay una gran diferencia de opinión en Estados Unidos e Israel sobre el papel y la buena fe de Qatar. En lo que respecta a Israel, Qatar no es un actor constructivo aquí.
Pero para Estados Unidos, ya ve, el presidente aceptó ese avión de Qatar, o al menos estuvo de acuerdo en aceptar ese avión de Qatar, afirmando que Qatar es un aliado, firmando esa orden ejecutiva que le da a Qatar un estatus especial como socio de defensa y aliado de Estados Unidos. Creo que Israel no querría que Egipto y Qatar integraran la Fuerza Internacional de Estabilización. Se mencionó que Egipto podría enviar tropas, pero ahora participará en el Consejo de Paz. Los Emiratos Árabes Unidos, ese es un país con el que Israel se sentiría más cómodo, habiendo firmado el acuerdo de Abraham con los Emiratos. Básicamente, ellos fueron el primer país en unirse. Ahora, los otros tres son de Europa, y aquí está Alemania, que como mencionamos, firmó este importante acuerdo de gasto en defensa con Israel. Y creo que Israel considera a Alemania como un aliado importante en Europa. Aunque vimos que estaban siendo un poco cautelosos, Italia también parecía estarlo un poco. Giorgia Meloni, ella es de derecha. Por un lado, Israel esperaría que este liderazgo nacionalista de Italia estuviera muy alineado con Netanyahu y su gobierno. Pero también hemos escuchado a Giorgia Meloni decir algunas cosas que, ya sabes, creo que son desconcertantes para Israel. El Reino Unido, otro país, ciertamente bajo este gobierno laborista, no ha sido pro-Israel. Sabes, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha hecho declaraciones y ya sabes, creo que son muy decepcionantes para Israel. Pero de la misma manera, lo que no ves es que Francia sea admitida como miembro de esta Junta de Paz. Y Francia, creo, fue el país más pro-palestino de todos esos países en Europa. Así que los dejan fuera. No parece que sea una gran alianza, pero recuerda que el presidente de esta Junta de Paz va a ser Donald Trump. Y al final dependerá de Estados Unidos. Y esperamos que Marco Rubio y Trump tengan un papel importante en cómo serán las políticas de esta Junta de Paz. Y si lo hacen, si logran ser quienes determinen cuál será la estrategia futura para Gaza, si logran que Emiratos, Qatar, Egipto, Italia, Alemania y Reino Unido se unan a la Junta y los alinean, eso podría hacer mucho para reparar el estatus de Israel en la comunidad internacional y quitarle de encima al resto de esa comunidad internacional con respecto a la situación humanitaria y la crisis que ahora hay en Gaza, poner esa carga de la reconstrucción realmente únicamente y directamente sobre Estados Unidos y sobre esta Junta de la Paz. Alex, estaba leyendo una copia impresa del Wall Street Journal el fin de semana y vi imágenes y un artículo ahí sobre la posible visión de Trump para el futuro de Gaza, una riviera de alta tecnología y de última generación en Medio Oriente, como lo ha mencionado el presidente Trump una y otra vez, con trenes de alta velocidad y edificios grandes y hermosos, o algo por el estilo. Y, según el Wall Street Journal, esta propuesta, elaborada por Kushner Witkoff, llamada Proyecto Amanecer, se completaría en 10 años con estas imágenes. Nuevas Rafahs. Se trata de ser la sede del gobierno. ¿Para quién? No estoy seguro si estás hablando de la Autoridad Palestina, terroristas de traje o no sé, tal vez parte de esta Junta Internacional de la Paz. Quien sea que termine tomando el control eventualmente. Pero de nuevo, esto es, según entiendo, la primera vez que realmente ves imágenes de la visión de Trump para un futuro a largo plazo. En Gaza, sí, hemos visto algunos de los modelos de cómo podría verse la futura Gaza con una gran inversión internacional. Dicen que esto sería un plan a 10 años. A mí me parece que esto podría tomar mucho más de 10 años en hacerse realidad si es que siquiera se logra. Y por supuesto, creo que este plan a 10 años depende de que Hamas y las organizaciones terroristas no estén dentro de Gaza, que no sean quienes operen, autoricen y administren la franja de Gaza. Entonces la pregunta es, ¿lograrán eventualmente sacar a Hamas? ¿Y quién lo haría? ¿Lo hará la Fuerza Internacional de Estabilización o Israel? Creo que sí hay algún tipo de acuerdo entre Israel y Estados Unidos, donde Estados Unidos básicamente le está pidiendo tiempo a Israel para ver si pueden formar esta Fuerza Internacional de Estabilización, para ver si pueden crear esta Junta de Paz, para ver si esa Fuerza Internacional puede tener el mandato de desarmar a Hamas. Si lo logran, perfecto. Si no, verás entrar a las fuerzas de defensa de Israel. También se podría argumentar que el status quo, tal como está ahora, no es tan problemático, ¿verdad? Israel controla el 53% de la franja de Gaza, la frontera sur con Egipto y una zona de amortiguamiento en el norte. Ya no se puede considerar que Hamas sea una amenaza real para el frente interno israelí.
Como dije, Israel también controla toda la sección oriental de Gaza y Hamas está en la parte occidental, casi el 50% de Gaza. Y sí, andan por ahí con ametralladoras y están causando daño al pueblo gazatí. Vimos que eliminaron a Abu Shabab, uno de estos líderes de clan de los que hablaron Estados Unidos e Israel. Tomando parte de esto, lo que llamamos control administrativo palestino, cuando hablas de un gobierno tecnocrático palestino como parte de esa fase 2, no está claro quién puede ser parte de eso, si Hamas anda por ahí con ametralladoras y eliminando a la gente. Pero básicamente lo que vas a tener en esa situación de nuevo es a Israel controlando la mitad de la franja y a Hamas y los gazatíes como revolcándose en su propia miseria en la otra mitad. Y mientras tanto, la responsabilidad de arreglar este problema recae en Estados Unidos y en esta Junta de Paz. Debemos ver si Hamas será desarmado y Gaza desmilitarizada, si eso ocurre. Y de nuevo, la pregunta es, ¿quién hace que eso suceda? Pero si eso sucede, si logras poner algún tipo de gobierno pacífico, tranquilo y tecnocrático ahí, ya sabes. Hamas ya no tiene armas para aterrorizar a su gente. Y luego llevas equipo ahí para limpiar los escombros y va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo limpiar los escombros en Gaza. ¿Es posible iniciar la reconstrucción? Si se va a hacer, debería hacerse como modelo del posible futuro de Medio Oriente, mirando a los Emiratos Árabes Unidos como un modelo, mirando a Qatar como un modelo. Sí, eso sería genial. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto realmente suceda? Creo que las probabilidades ahora mismo son bastante bajas. Sí, absolutamente, Alex. Quiero decir, en 2005 ese era esencialmente el plan, cuando Israel retiró de 8.000 a 10.000 de sus propios civiles y a todos nuestros soldados, y desenterraron los cuerpos con la esperanza de paz, con la esperanza de que la autoridad palestina convirtiera Gaza en una especie de... Eso era lo que proponían en 2005, solo un sueño imposible. O sea, incluso esto, la idea de que Gaza se iba a volver pacífica, mucho menos que se convirtiera en el Singapur de Medio Oriente, como lo describían. No había ninguna indicación de eso. La autoridad palestina, que vemos cómo gobierna en las áreas controladas por la autoridad palestina en lo que se llama Cisjordania, lo que nosotros llamamos Judea y Samaria, no había señales de que Gaza fuera a ser mejor. Aquí sí tienes una oportunidad. Si puedes ignorar a los gazatíes, también puedes ignorar a Hamas y a la autoridad palestina. Si entran los Emiratos, Qatar o Estados Unidos y dicen, esto es lo que hacemos. Básicamente, estás hablando de una hoja en blanco en Gaza en este momento. Todo es una zona de demolición, como ya lo dijo el presidente hace 1 año y medio en la Casa Blanca. Debes limpiar esta zona de demolición y algo se reconstruirá. Hay 2 opciones. Puedes empezar a traer estas viviendas de bajos ingresos y seguir ese modelo y simplemente construir casas para la gente, o departamentos, o lo que sea, caravanas para la población. O puedes decir que no, pero igual construiremos, invertiremos y gastaremos miles de millones de dólares. Deberíamos hacerlo de la forma más tecnológica y convertirlo en un paraíso del Medio Oriente. Pero parece que, de nuevo, es muy difícil para Estados Unidos en este momento. Marco Rubio, Trump, incluso para llegar a esta siguiente fase, y hasta están hablando de qué significa eso, que Hamas se desarme. Están diciendo, está bien, ¿cuánto podemos convencer a Hamas de que entregue sus armas? Por supuesto queremos que entreguen las armas pesadas, los cohetes, los RPGs, cosas así, pero supongo que les dejaremos tener algunas ametralladoras y cosas así, mira, mientras puedan seguir aterrorizando a esta sociedad. No van a conseguir ningún tipo de reconstrucción multimillonaria de este tipo, no van a tener ningún tipo de ciudad inteligente en Gaza. Sería genial si tan solo pudiéramos tener una ciudad tranquila. Y yo diría que la autoridad palestina no es el futuro para Gaza. Las autoridades palestinas, como dije antes, son terroristas con traje. Y ahora tenemos este informe que indica eso. De hecho, Mahmoud Abbas, el jefe de la autoridad palestina, llamó a la masacre del 7 de octubre el día más grande en la llamada historia palestina. No sé bien qué es la historia palestina, pero podemos hablar de eso. Ahora veamos el video. Sí, ella es... Incluso el presidente dijo que este es el día más grande en la historia de los palestinos, pero, y eso lo dijo frente a decenas, no solo frente a 1 o 2 personas. Entonces, de nuevo, comentarios hechos por Mahmoud Abbas a un entrevistador del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Estudios Estratégicos, diciendo que el 7 de octubre fue el día más grande en su historia. Y si así es él, entonces ya sabemos qué esperar.
Si la autoridad palestina participa en el futuro de Gaza, ya sabemos cómo actúa. En Judea y Samaria hay terroristas de traje que continúan su programa de pago por matar, así son ellos. Es muy cierto. ¿A qué te refieres con el día más grande en la historia palestina? Mira, la historia palestina, todo se basa en Israel, toda la historia palestina, cualquier cosa que hayas escuchado sobre la historia palestina, todo es Israel. En la otra mitad de esa frase, por un lado, tienes la Nakba en 1948 como el primer día memorable en el calendario de la historia palestina. Sabes, tienes la llegada de Yasser Arafat y la firma de los acuerdos de Azul. Básicamente son sus guerras, su terrorismo, sus intifadas. Esta es la historia palestina. Así que no es sorpresa que Mahmoud Abbas dijera que el 7 de octubre fue el día más grande en la historia palestina. Por supuesto, ni siquiera fue su propio Fatah quien lo logró, fue Hamas, y él tiene miedo de que Hamas gane una elección y lo saque del poder. Ahora sabemos que Mahmoud Abbas no es el futuro. Lleva 20 años en un mandato de 4. Creo que está por cumplir 90 años, o acaba de cumplir 90, de hecho, creo que hace varias semanas cumplió 90 años. La pregunta es, ¿podremos llegar a un día después de Mahmoud Abbas y encontrar a alguien que no sea su segundo o tercer secuaz para ser el futuro de la autoridad palestina? Realmente no creo que en este momento haya algún tipo de liderazgo palestino legítimo que sea pro-Israel. No tienen que gustarles ni desear que Israel esté aquí, solo reconocer que Israel está y esa es su realidad. Reconocer que no tendrán paz en esta región sin Israel y por lo tanto es en su mejor interés trabajar junto con Israel. Si hallaras a esa persona, no existirían Fatah ni Hamas. Ellos vienen a sacar a esta gente, ¿sabes? Tal vez podrías lograr una reconciliación pacífica, ¿sabes? Personalmente creo que la única manera en que eso va a suceder es bajo plena soberanía israelí. ¿Sabes? Si Israel es el único que puede proteger a los ciudadanos israelíes, y francamente porque también es el único que puede proteger a los ciudadanos palestinos de estos terroristas, pero tenemos que ver quién toma el control de la autoridad palestina, tenemos que ver si llegamos a la fase 2 en Gaza. Mientras tanto, no hay indicios, lo que no estamos escuchando son las voces que vienen del pueblo palestino, tanto en Judea, Samaria, Cisjordania como en Gaza, diciendo que el 7 de octubre fue el peor día en la historia palestina. Cuando tienes personas que salen y dicen que el 7 de octubre fue el peor día en la historia palestina, así empezarás a encontrar la paz. En tu señal, Alex, el presidente Trump esta semana agregó a la autoridad palestina, junto con Siria, a la lista de restricciones de visas de Estados Unidos. Proclamación presidencial que extiende prohibiciones totales y parciales a 19 países. Así que ahí lo tienes, presidente Trump. No estoy exactamente seguro de la razón detrás de esto o la explicación. Quizá hayas oído por qué la autoridad palestina y Siria fueron añadidas a la lista. Un poco sorprendente, diría yo, el hecho de que el presidente Trump hace solo unas semanas tuvo una reunión muy amistosa con al-Julani, el jefe del nuevo gobierno sirio. Bueno, quiero decir, ciertamente Trump espera que al-Julani pueda ser una fuerza de moderación en Siria, pero aquí quiero decir, los titulares de Estado, Fiscalía, Seguridad Nacional e Inteligencia determinaron sobre los países en cuestión y la autoridad palestina. A Estados Unidos no reconoce a la autoridad palestina como país. Afirma que esos países y la autoridad palestina no cumplen los criterios básicos para identificar a sus nacionales y residentes que representan amenazas a la seguridad nacional y pública y compartir esa información con Estados Unidos. Así que básicamente lo que Estados Unidos está diciendo es, sabemos que hay terroristas rondando por sus vecindarios y estamos bloqueando cualquier entrada de palestinos a Estados Unidos, igual que de cualquier otro país. Porque francamente no tenemos manera de saberlo por ustedes ni confianza en la autoridad palestina, que puedan comunicarse con Estados Unidos para informar quiénes son estas personas. Así que Estados Unidos ciertamente no quiere que ningún tipo de terroristas entren a su país y por eso están haciendo ese bloqueo. Y creo que eso realmente te da una idea, ya sabes, te dice algo más que necesitas saber sobre el por qué ningún país ha abierto sus fronteras a los habitantes de Gaza. Bien, tienes una crisis humanitaria en Gaza. En cualquier otra situación en el mundo donde hubiera una crisis humanitaria así, la gente habría huido hacia la frontera y buscado refugio en otros países. Pero mientras tanto, todo el mundo cerró sus fronteras a los residentes de Gaza, y eso es por dos razones. La primera es así que Estados Unidos dice, no queremos que terroristas entren a nuestro país.
Y cuando tienes un país que está gobernado por Hamas, que está gobernado por una entidad terrorista, hay una probabilidad muy alta de que las personas que van a salir de ese país estén asociadas con Hamas, que hayan sido criadas como terroristas. Y ningún país realmente quiere tener terroristas ahora andando sueltos dentro de su país. Como estamos viendo en todo el mundo hoy en día, nadie quiere más terroristas andando sueltos en su país. Pero la otra parte de esto es que, por supuesto, la comunidad internacional quiere que la gente de Gaza y la crisis humanitaria en Gaza sean un problema de Israel. Así que quieren mantenerlo ahí como una palanca contra Israel para poder seguir citando a Israel en las Naciones Unidas y así continuar impulsando boicots, sanciones y desinversiones contra Israel y simplemente seguir deslegitimando y demonizando al Estado de Israel. Estas son las razones y por un lado entiendo lo que hace el presidente Trump, pero por otro, ¿cómo lograremos que los residentes de Gaza que sufren lleguen a lugares más seguros? Especialmente si Gaza no se reconstruye en los próximos 10 años, como estamos hablando, en algún tipo de ciudad inteligente en la Riviera del Mediterráneo. Alex, la semana pasada mencionamos que 3 estadounidenses murieron en Siria a manos de un sirio vinculado con Estado Islámico de Irak y Siria. En respuesta, el presidente Trump y su administración atacaron más de 70 objetivos en la operación Hawkeye Strike, que Trump calificó como una represalia muy seria. Israel fue avisado previamente. Estados Unidos ataca objetivos de Estado Islámico de Irak y Siria en Siria tras el asesinato de 3 estadounidenses la semana pasada. También es importante señalar que el presidente está hablando de que estos son operativos de Estado Islámico de Irak y Siria dentro de Siria y está tratando de distanciar a esos operativos de al-Shalani, correcto. Y al-Jelani, básicamente diciendo que él está a favor de los ataques de Estados Unidos en Siria. Algunos sugieren que este es Estado Islámico de Irak y Siria y que al-Jilani no es una entidad diferente. Entonces, por un lado, Estados Unidos tomando venganza, retaliando por el asesinato de 3 estadounidenses. Por otro lado, creo que esto es una muy buena indicación de que Siria aún no es una zona estable y que queda mucho trabajo por hacer para erradicar el terrorismo de Siria. Grandes preguntas sobre cuánta paciencia tiene el presidente Trump para al-Jalani. He escuchado rumores de que su paciencia con Jalani podría agotarse en algún momento en el futuro. Y se agotará aún más rápido si los estadounidenses siguen muriendo dentro de Siria. Alex, como dijimos al inicio, estoy en Estados Unidos y tú en Israel. La próxima semana vamos a invertir eso, ya que planeas subirte a un avión para viajar y acompañar al primer ministro Netanyahu en su viaje para visitar al presidente Trump. Aunque el itinerario formal no se ha presentado, el hecho de que vayas a tomar un avión creo que a Florida lo sugiere. El Resort Mar-a-Lago indica que esa reunión de hecho va a suceder. ¿En qué capacidad? Aún no lo sabemos, pero parece que Netanyahu se va a reunir con el presidente Trump y Alex Treyman va a estar ahí. Parece que el presidente Trump abrió Mar-a-Lago como destino vacacional en las fiestas para el primer ministro Netanyahu. Eso indica que probablemente Trump también va a estar ahí. Ya sabes, le dio la invitación a Netanyahu para que viniera. Disfruta Mar-a-Lago. La verdad es que no hay muchos lugares a los que el primer ministro pueda ir en estos días sin la amenaza de ser arrestado. Después de que la Corte Penal Internacional emitió esas órdenes de arresto hace más de un año, Trump dijo, como solo Trump lo haría, ¿sabes? No hay una reunión formal en la agenda, pero dijo que Netanyahu quisiera venir a verlo. Tengo el presentimiento de alguna manera u otra. El primer ministro y el presidente podrán reunirse si el primer ministro y su esposa se hospedan en Mar-a-Lago. Sin duda tienen mucho que discutir. Vimos todas estas conversaciones, estábamos hablando sobre la fase 2 de este plan en Gaza. También hubo informes que acaban de salir indicando que Netanyahu iba a intentar convencer a Trump de que debería haber futuros ataques contra Irán durante esa reunión. Creo que aquí se ve muy claramente que la situación en Gaza no está resuelta, la situación en el sur del Líbano no está completamente resuelta, la situación en Siria no es estable y que potencialmente se puede hacer más para golpear el corazón del régimen iraní. Y potencialmente podría haber información de inteligencia sobre los intentos iraníes de reiniciar su programa nuclear. Todo eso podría estar en las conversaciones que Netanyahu tenga con Trump la próxima semana.
Alex, vi algunos de los videos el fin de semana del evento de Turning Point Estados Unidos de América, la organización de Charlie Kirk. Ben Shapiro atacando a Tucker Carlson por darle una plataforma al antisemita Nick Fuentes junto con Candace Owens. Claro, veamos este video. Sabía que Nick Fuentes es un troll malvado y apoyarlo es una imbecilidad moral. Justo lo que hizo Tucker Carlson. Él impulsó a Nick Fuentes y debería asumir la responsabilidad por eso, así como debería asumir la responsabilidad por encubrirlo. El pornógrafo y presunto traficante Andrew Tate o al falso historiador y pseudonazi Daryl Cooper, presentado como el más honesto historiador popular de Estados Unidos, los anfitriones son responsables tanto de sus invitados como de las preguntas que les hacen. Acusaciones emotivas, teorías de conspiración y solo hacer preguntas, eso es perezoso, estúpido y engañoso. Ninguna de ellas es un sustituto de la verdad, ninguna de ellas es un sustituto de la evidencia. Así que cuando Candace Owens dice, no lo sé, no, pero sé que eso es una tontería, y todos somos más tontos por haberlo escuchado. Y las personas que se niegan a condenar los ataques realmente crueles de Candace, y algunos de ellos están hablando aquí, son culpables de cobardía. Sí, cobardía. Así que ahí lo tienes, Alex. Algunos llaman a esto una guerra civil entre derechistas o conservadores en Estados Unidos. Tienes de un lado a Ben Shapiro y del otro a Carlson, Candace Owens y otros, Steve Bannon llamando a Shapiro un cáncer. ¿Quién quiere que Estados Unidos ponga los intereses de Israel primero? Entonces, ¿qué podemos pensar de este caos aquí en el evento de Turning Point Estados Unidos de América? Bueno, ciertamente lo que estamos viendo aquí en Turning Point Estados Unidos de América es lo fea que está la situación dentro del campo Make America Great Again en este momento. Y no lo llamaría una guerra civil, pero ciertamente hay una guerra de palabras ocurriendo aquí entre aquellos que están a favor de Israel en el campo Make America Great Again y aquellos que son decididamente anti-Israel en el campo Make America Great Again. Y lo sorprendente de esto es que Tucker, Carlson, Candace Owens, Steve Bannon, estas eran personas que, bueno, ciertamente con Candace y Bannon, habríamos pensado hace apenas un año y medio que ellos eran pro-Israel, que tenían muchas posturas pro-Israel, credenciales legítimas y Tucker. Habríamos dicho hace un año y medio y mucha gente habría dicho, él no es antisemita. Había algunas personas que advertían que él era antisemita. Yo fui el primero en sorprenderme personalmente por eso. Pero le han dado plataforma a Nick Fuentes. Ya hablamos de eso antes, que estamos viendo que Nick Fuentes y sus publicaciones están siendo, ya sabes, impulsadas en redes sociales de maneras que no son naturales y que realmente no deberían suceder. Y también estamos viendo que sus opiniones están recibiendo plataforma por personas como Tucker Carlson, de maneras en que alguien como Nick Fuentes nunca habría recibido plataforma en el pasado. Si ves a personas como Ben Shapiro, Mark Levin y otros respondiendo y se ha estado poniendo bastante duro aquí mismo ahora. Me pareció interesante que Erica Kirk dijera en la conferencia de Turning Point Estados Unidos de América que apoyaría a Yatoto D. Vance como el 48º presidente de Estados Unidos. Y también está claro aquí que Tucker Carlson y Vance son cercanos. Tucker Carlson apoyó a J.D. Vance para que se convirtiera en senador. Creo que fue en 2022. Se ha rumorado que Tucker Carlson pudo haber convencido a Donald Trump de elegir a J.D. Vance como su compañero de fórmula en la elección pasada. Sabemos que el hijo de Tucker Carlson, Buckley, es el asesor de comunicaciones de J.D. Vance y sabemos eso. Inmediatamente después del asesinato de Charlie Kirk, la primera persona en conducir el programa de Charlie Kirk ese siguiente lunes fue J.D. Vance. ¿Y a quién tuvo en Tucker Carlson? Y en ese programa, Tucker Carlson habló sobre lo repugnante que le parecía que Netanyahu estuviera hablando de lo pro-Israel que era. Charlie Kirk lo era, Charlie Kirk era pro-Israel. Así que aquí puedes ver que realmente están tratando de alejar Turning Point de lo que era una postura decididamente pro-Israel. Y creo que en última instancia lo que está pasando aquí, y si esto continúa, realmente vas a ver que el movimiento Make America Great Again se va a desmoronar. Honestamente, porque si ves a Tucker Carlson hace unas semanas diciendo que no hay nada que odie más que los sionistas cristianos. Me refiero a que estos son cristianos evangélicos que creen, como parte de su fe, que apoyar a Israel es apoyar la Biblia, es apoyar el cristianismo.
Ellos creen que quienes bendicen a Israel serán bendecidos y quienes lo maldicen serán malditos. Creo que están destrozando el movimiento y la idea de que los republicanos pueden vencer a los demócratas si no están unidos. Sabes, eso es un espejismo, así que creo que al final esto incluso podría ser una operación para intentar que los demócratas lleguen al poder simplemente tratando de dividir el movimiento. Desafortunadamente, lo que están haciendo es usar a Israel como un balón político, que es exactamente lo que Israel no quiere ser. Y en el pasado siempre hablábamos de que esto era un balón entre los republicanos y los demócratas. Y ahora olvídate de los demócratas. Le entregaron el balón a los republicanos, que ahora usan a Israel como herramienta política en el campo Make America Great Again. Alex, tenemos tiempo para otra historia. No sé si ya viste esto. Video de A.M. Horowitz en la Universidad Estatal de San Francisco, siempre exponiendo a los que odian, a los antisemitas y a quienes apoyan el terrorismo, especialmente en los campus universitarios. Vamos a ver este impactante video. Dinero para armas y armamento para luchar contra los judíos, operaciones contra los judíos. En Francia, Alemania, Gran Bretaña y en todo el mundo. Pero aquí en Europa queremos reunir armas para poder atacarlos en todo el mundo. Tenemos que golpear duro a esta gente y queremos financiar operaciones contra objetivos vulnerables. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? Pero sí, yo estaría totalmente de acuerdo. Sí, hermano, estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿entiendes lo que digo? Sí, cumplir con estos objetivos, sí, lo aprecio. Gracias, gracias. Me gusta lo que dices. Me encantaría ayudar a correr la voz. Claro, gracias chicos, lo aprecio. Dios los bendiga. Sí, no tengo dinero para dar, pero si necesitas palabras de apoyo moral, ¿me las puedes dar? Sí. Difunde el mensaje. Como promociones, súbelo a una historia. ¿Cuánto dinero podrías aportar? ¿Es deducible de impuestos? ¿Unos cuantos pesos? Como 5. ¿Como 5 pesos? 5 pesos. Así que, Alex, es un video impactante, pero yo diría que desafortunadamente no es sorprendente, donde A.M. Horowitz básicamente les pide a estas personas que apoyen ataques contra judíos. Y luego tienes a estas personas que están dispuestas a donar para la causa. Estás hablando de atacar a los judíos o de apoyar ese movimiento de otras maneras. Es muy impactante, pero no sorprendente, la realidad que vivimos desde la masacre del 7 de octubre, donde los judíos han sido atacados. Translated y content violation. Bueno, primero que nada, bravo por A.M. y Horowitz por hacerlo de nuevo. Quiero decir, él ha estado haciendo esto desde que lo conozco. Estamos hablando de algo así como 15, 20 años ya. Sabes, él ha estado yendo a la boca del lobo, donde sea que esté, ya sabes. Él estaba ondeando una bandera estadounidense durante estos campamentos en City College hace poco más de un año. Ahora asiste a la Universidad Estatal de San Francisco y simplemente exponiendo de verdad la forma en que la gente se siente acerca de Estados Unidos, la forma en que la gente se siente acerca de los judíos, la forma en que la gente se siente acerca de América. Y esto no es sorprendente, pero creo que lo que hace este video es demostrar lo perdida que está América cuando podemos tomar este país que es el faro de la libertad religiosa, que es un verdadero crisol de culturas, en la que los estadounidenses judíos han contribuido tanto al tejido de lo que significa ser estadounidense y al pueblo judío en América, en su mayoría. Diría que la gran mayoría de ellos son miembros altamente contribuyentes a la sociedad estadounidense y se consideran a sí mismos miembros altamente contribuyentes a la sociedad estadounidense. E incluso la mayoría de ellos se considerarían estadounidenses antes de considerarse judíos, ¿verdad? ¿Qué eres primero, estadounidense o judío? Muchos judíos en Estados Unidos dirían que son estadounidenses antes que otra cosa, lo que es distinto a otros judíos en otras comunidades alrededor del mundo donde están aislados y saben que son judíos. Primero, esta es una situación y creo que estas dos historias aquí, lo que está pasando en Turning Point, Estados Unidos de América, una está siendo impulsada por Tucker, Candace, Steve Bannon. Por un lado, están acelerando este proceso de manera muy dramática, pero creo que tal vez una de las razones por las que están acelerando este proceso es que están viendo a los jóvenes en Estados Unidos que están diciendo, mira, la señal ya está ahí. Como que no vamos a convencer a estas personas de que apoyen a Israel y apoyen a los judíos. Ya les enseñaron a odiar a los judíos y a odiar a Israel. Esto lo hizo Qatar a nivel universitario y ya ocurre en primarias, donde programas de estudios de Medio Oriente con título 6 crean planes de estudio para escuelas públicas. Mientras ya sabíamos lo que estaba pasando en el campus, no es que estuviéramos haciendo algo al respecto, ya estábamos permitiendo que este mismo problema se agravara en el nivel de las escuelas públicas.
Así que creo que este video es muy triste y básicamente se relaciona de nuevo con la primera historia que tuvimos al inicio de este programa. ¿Qué es lo que pasó en Australia, en Bondi Beach, y lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que ha pasado en Francia? Uno solo debe preguntarse qué tan seguro será para los judíos vivir en cualquier parte del mundo. Estamos bajo ataque en Israel por Irán y sus grupos terroristas aliados. Los palestinos aquí, alineados con Irán como los cataríes, pese a la división entre chiitas y sunitas. Lo que ocurre en Occidente también es una situación muy aterradora, y no está claro que ninguna cantidad de movimientos contra el antisemitismo o dinero que se le invierta vaya a resolver este problema. Este es un problema espiritual profundo que llega a la raíz de la podredumbre en la sociedad occidental. Y solo lo dejaría con esto. Quiero decir, si estos países no van a tratar bien a sus judíos, eso les va a terminar perjudicando. No solo por las bendiciones que perderán desde arriba, las bendiciones espirituales, que sinceramente sí creo, pero el crimen violento, como vemos en Bondi Beach, puede que empiece con los judíos. Siempre que aumenta el crimen violento en estas sociedades, los judíos son los primeros afectados. Pero no son los únicos afectados. Vimos al presidente Trump y su intento de asesinato, vimos el asesinato de Charlie Kirk, y creo que es una temporada peligrosa en toda la sociedad occidental, y creo que estas últimas historias realmente lo indican. Claro, Alex, diría que los judíos de todo el mundo están siendo perseguidos en todos los países. Y es momento de defenderse, es momento de aprender defensa personal, es momento de aprender entrenamiento con armas. Y creo que esa es realmente la respuesta al antisemitismo en este momento. Los judíos deben aprender a defenderse sin importar el lugar, sea Israel, Estados Unidos, Australia o cualquier país. Si eres judío, eres un objetivo. Debes entenderlo y saber defenderte con todo esto. Esa es la diferencia entre Israel y otros países. No es que nos ataquen menos, sino que estamos dispuestos a aportar armas y organizarnos. Como ejército, estamos dispuestos a usar nuestro cerebro para desarrollar las ventajas tecnológicas que necesitamos para derrotar a nuestros enemigos. Es difícil saber si los judíos podrán hacer eso en otros países del mundo, como en Australia, donde hay un control de armas significativo. En Estados Unidos, aunque la mayoría de los judíos viven en estados liberales donde es difícil obtener permisos para portar armas, sé que cada vez más judíos están portando armas. Pero, en última instancia, sí creo que el liderazgo de Estados Unidos tiene que mirar ahora lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Australia, y reconocer que tienen una última oportunidad para salvar a la sociedad occidental, defendiendo la seguridad de los judíos en sus países. ¿Verdad? El presidente Trump, él tiene que ponerse de pie y decir, miren, si mi propio vicepresidente D. Vance está apoyando un movimiento que se está volviendo en contra de los judíos, no estoy de acuerdo con eso. Make America Great Again no debería aceptar eso. Son cristianos evangélicos que aman y apoyan a Israel. Mike Huckabee, Rubio. Estos son ejemplos de cómo se supone que debe ser Make America Great Again. No Tucker Carlson, no Candace Owens, no Steve Bannon. Realmente creo que hay una gran responsabilidad para el presidente de los Estados Unidos aquí de ponerse de pie y asumir el liderazgo moral. Alex, te deseo un gran viaje a Estados Unidos para cubrir la visita del primer ministro Netanyahu con el presidente Trump. Esperando abrir el programa la próxima semana con el informe de tu viaje. Muchas gracias, Josh. Agradezco a quienes están detrás de cámaras, nuestro productor, Zach Sickerman, nuestro ingeniero, Ryan Lischitz, Esther Eden, Aaron Wogolantern y Yuri Stratsky, el gerente de la estación. Asegúrate de darnos un súper agradecimiento en YouTube, dona hoy a JNS y visita JNS Televisión por toda la increíble programación que ofrecemos. Visita jns.org para conocer las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana en Jerusalem Minute por JNS Televisión.